Hay otro tema que me parece que es importante señalar. Mucho se habla de los planes que ha utilizado el gobierno para enfrentar el tema de la marginalidad y de la pobreza. Creo que la pobreza es objeto de un marketing político muy importante. Acá tengo recogidas dos frases. La primera de ellas es de una publicación del Frente Amplio, donde señalaba que los partidos tradicionales gobernaron el país durante 150 años y son responsables, entre otros males, de la duplicación de la cantidad de pobres que había en el país. Y esta otra publicación señala, a los pocos meses del comenzado de este gobierno, que la pobreza bajó en el año 2005, lo que es cierto, que en 9 meses de gestión los pobres bajaron 90.000 en 80.000, lo que estaría indicando que un mal gobierno llevaría a la multiplicación de pobres y un buen gobierno podría llevar a la disminución de la cantidad de pobres que existen en el país. Vamos a cotejar estas afirmaciones con los datos que surgen de las encuestas. Si nosotros miramos, esto analiza la evolución de la línea de la pobreza, teniendo en cuenta los pobres, de acuerdo al criterio de la línea de pobreza, entre el año 86, el comienzo del ciclo democrático, y el año 99 o 2001, que es antes de la crisis. Como ustedes pueden ver, comenzamos en guarismos muy altos, que son los que el país llegó no como consecuencia de la dictadura, sino como consecuencia de la crisis del 82, y en todo este periodo se produjo un descenso de la pobreza. Quiere decir que los gobiernos, que fueron gobiernos de los partidos tradicionales, tuvieron éxito, por lo menos hasta el momento de la crisis. En el año 2005 y 2006, la brecha de la pobreza, o sea, la cantidad que sería necesario estadísticamente darle a cada individuo debajo de la línea de pobreza para lograr que salga de la pobreza, la brecha sería de 0,10. Quiere decir que en ese momento eran 4.000 pesos los ingresos mensuales de cada persona. Para sacar a la gente de la pobreza alcanzaría con darle 400 pesos mensuales a cada uno de los 740.000 pobres. Quiere decir que el monto para solucionar la pobreza, y menciono solucionar entre comillas porque esto es un tema estadístico, serían 140 millones anuales y 15 millones para solucionar el tema de la indigencia. Sin embargo, en el plan de emergencia se gastaron 45 millones de dólares por año, y la reducción de la pobreza y la reducción de la marginalidad fue infinitamente inferior a lo que parecería que tendría que haber resultado de estas cifras. Pero además, la caridad estatal o el existencialismo, que es una práctica que se ha difundido no solamente en Uruguay, sino en muchos otros países de América Latina, tiene efectos políticos inevitables. Acá yo les voy a poner algunos ejemplos, como por ejemplo las elecciones internas del Frente Amplio, en que los únicos sectores que tuvieron un aumento de su caudal electoral fueron el MPP y el Fidel. Y del sector de Astori se consideró que el crecimiento de la 1001 fue una consecuencia de la masiva votación de los beneficiarios del PANES, del plan de emergencia, sobre todo en el interior de la República. Es decir, no fue una fuente ajena ni de la oposición ni de la prensa, sino que surgió del mismo Frente Amplio, que consideró que esto había sucedido. Hace pocos días, en Búsqueda, se publicó este titular, que un estudio académico había detectado que miles de beneficiarios del plan de emergencia que habían votado en las elecciones del 2004 los partidos tradicionales, ahora estaban dispuestos a votar al Frente Amplio. Y esto condice con lo que declaró expresamente el director de la OPP, Enrique Rubio, en julio de 2008, que dijo que si el Frente Amplio logra convertir sus planes de asistencia a los pobres en votos, tiene asegurada la elección. Quiere decir que esto no es algo que se le pueda atribuir
a maledicencias ni de la prensa ni de la oposición, sino que aparentemente hay una intencionalidad política al respecto. Como conclusión podemos llegar en que han fracasado tanto las políticas sociales tradicionales como las políticas asistencialistas recientes, porque el fenómeno de la pobreza y el fenómeno de la marginalidad siguen tan campantes, y estoy seguro que en la próxima crisis económica que enfrenta el país, y posiblemente la tengamos que enfrentar a muy corto plazo como consecuencia de la crisis internacional, lo más probable es que los guarismos que conocimos allá por la década del 80, o los que conocimos después de la crisis del 2002, vuelvan a plantearse en lo inmediato. El país tiene que prescindir de las estructuras burocráticas destinadas a atender la pobreza y la marginalidad y apelar a lo que yo denomino la concesión de obra social. El fracaso educativo. Hace pocos días apareció en un diario de nuestro país una noticia en el cual en el sur de Italia se decía que en el sur de Italia la educación era tan mala y la comparaban con la de Uruguay y de Tailandia. Venimos bastante bien. Bueno. Cuando nosotros vamos a ver... Derechos Humanos nos comparó con Guinea Ecuatorial. El comisionado de cárceles dijo que las cárceles uruguayas eran peores que las de Nigeria. Así que vos tenés que decir, exactamente. Bueno, lo que enseña, en el año 2005 se hizo una prueba a más de 5.000 profesores de secundaria que ya estaban dando clases, y las pruebas arrojaron que el 41% de los profesores de los departamentos de Montevideo y Canelones y casi la mitad del resto del país no tenían aptitudes y no superaron las calificaciones mínimas exigidas. Y estos son los que enseñan, pero que ya están enseñando, no aspiraban a enseñar. Ellos ya eran los profesores. En secundaria hay un flagelo, y es que los profesores pierden aproximadamente el 20% de las clases. Quiere decir que también la pierden los alumnos. La quinta parte no la reciben. Lo que se aprende. En el año 2004, en la Facultad de Medicina, Ciencia e Ingeniería, realizaron evaluaciones para conocer los conocimientos de los nuevos alumnos, con énfasis en aspectos científicos, y comprobamos que el nivel era insuficiente en el 80% de los ingresados en las dos primeras y el 94% en las últimas. Y en los exámenes de lenguaje, solamente el 13% de los estudiantes que ingresaban a la universidad logró un nivel suficiente. Y ustedes pueden incursionar en una reunión de adolescentes, preguntarles la tabla del 7, la tabla del 5, la tabla del 2, y obviamente no la conocen de la misma forma que no conocen el alfabeto, o sea, no el ruso, sino el español. Entonces, eso es lo que hoy lo que está sucediendo en los centros de enseñanza, y no en los centros de enseñanza pública, en los centros de enseñanza pública y privada, porque el nivel es terriblemente bajo. A esto se agregan la enorme deserción que existe del sistema educativo. De los jóvenes de 15 años, que eran 55.000 cuando se hizo la medición, una cuarta parte había desertado el sistema educativo a partir de los 12. O sea que hay un porcentaje muy grande de adolescentes que se encuentran sin estudiar y que además de no estudiar, se encuentran también sin trabajar, y en esas condiciones después lo más probable es que terminen en la droga, en la delincuencia, y que tengamos que pensar en otros remedios como si les bajamos la edad de imputabilidad, si los metemos